Capítulo 3 de los principados mixtos. Pero las dificultades existen en los principados nuevos, y si no es nuevo de todo, sino como miembro agregado a un conjunto anterior que puede llamarse así mixto. Sus certidumbres no nacen en primer lugar en una natural dificultad que se encuentra en todos los principados nuevos, dificultad que estriba en que los hombres cambian con gusto de Señor, creyendo mejorar, y esta creencia los impulsa a tomar las armas contra él, en el cual se engaña, pero luego la experiencia les enseña que han empeorado. Resulta de otra necesidad natural y común que hace con tropas o con 1000 vejaciones que el actor de la conquista lleva consigo, de modo que tienes por enemigo a todos los que ha ofendido al ocupar el principado, y no puede observar como amigos a los que han ayudado a conquistarlos, porque no pueden satisfacerlos como ellos esperaban, y puesto que les están obligados, tampoco puedes emplear medicinas fuertes contra ellos, porque siempre, aunque se descanse en ejército poderosísimo, se tiene necesidad de la colaboración de los provincianos, pero entra en una providencia por esta razón. Luis de Francia ocupó rápidamente a Mellán y rápidamente lo perdió, y bastaron la primera vez para arrebatárselo las primeras fuerzas de Judico, porque los pueblos que le habían abierto las puertas al verse defraudado en la esperanza sobre el bien futuro habían abrigado, no podían soportar un resignación las imposiciones del nuevo príncipe. Bien es cierto que los territorios rebelados se pierden con más dificultad cuando se conquista por segunda vez, porque el Señor, aprovechándose de la rebelión, vacila menos en asegurar su poder, castigándolo del delincuente, vigilando a los sospechosos y reforzando las partes más débiles. De modo que si para hacer perder Milán a Francia bastó la primera vez en duque Ludico que hiciese un poco de ruido en la frontera para hacerlo perder la segunda, se necesitó que todo el mundo se convirtiera en contra de que sus ejércitos fuesen aniquilados y arrojados de Italia, lo cual se explica por las razones antes dichas. Desde luego, Francia perdió a Milán tanto la primera como la segunda vez. Las razones generales de la primera ya han sido discurridas. Quedan ahora las de la segunda, y quedan el ver de los medios de que disponían a los de que hubiese pedido disponer a alguien que se encuentra en el lugar de Luis, para conservar la conquista mejor que él. En estos estados en el que se agresia uno de más antiguos, o son de las mismas provincias y de la misma lengua, o no lo son. Cuando lo son, es muy difícil conservarlo, sobre todo cuando no están acostumbrados a vivir libre para apreciarse en el poder. Basta con haber borrado la línea del príncipe que los gobernaba, porque por lo demás siempre se despierte con sus costumbres y las ventas de sus gobernantes. Los hombres permanecerán sospechados, como se han visto en el caso de Borgoña, Bretaña, Casuña y Normandía, que están unidas a Francia desde hace tanto tiempo, y aún cuando hay alguien diferente de idioma, sus costumbres son parecidas, que pueden convertir en buena armonía, y quien los adquiere se desea conservarlos desde tener dos cuidados primeros, que la decencia del año príncipe.
desaparezca después de que ni sus leyes ni sus tributos sean alterados, y se va en el que Benito tiempo al principio adquirió para construir un solo y mismo cuerpo con el Principado. Para cuando se adquiere estados en provincia con idóneos, acostumbrados y organizados diferentemente, surgen entonces las dificultades y se hacen precisos mucha suerte y muchas habilidades. Para conservar de sus mejores y más eficaces medios sería que la persona que los adquiere fuese a vivir en ellos. Esto haría más segura y más duradera la posición, como ha hecho el turco con Grecia, ya que a despecho de todas las disposiciones tomadas para conservar aquel estado, no había conservado detenerlo, sino hubiese ido a establecer a él, porque de esta manera se ven nacer los desórdenes y se les puede requerir con profundidad, pero diciendo que en otra parte se entera uno cuando ya son grandes y no tienen remedio. Además, los representantes del príncipe no pueden saquear la provincia y los súbditos están más satisfechos porque pueden recurrir y él fácilmente tiene más oportunidades para armarlo. Si quieren ser buenos y para tenerlo, si quiere proceder de esta manera, los extranjeros que desean apoderarse del Estado tendrán más respeto, de modo que hablando con él con muchísima dificultad podrán perderlo. Otro buen remedio es mandar colonias a uno de los dos lugares que sean como llaves de aquel estado, porque es preciso hacer esto de manera minimizar tropas. En la colonia no se gasta mucho y con esos gastos que las gobierna y conserva solo se repugnan a aquellos a quienes se arrebatan los campos y la casa para darlos a los nuevos habitantes que forman una mínima de aquel estado, y como los manifestados son pobres y arden despiertos, jamás pueden significar peligro. Y en cuanto los demás, como por su parte no tienen motivo para considerarse perjudicados y por otra temen incluir en falta y exponerlos, incluyo que los colonias no cuestan que son fieles y sean molestias porque son pobres y están ansiados, como ya he dicho. Ha de notarse pues que los hombres hay que conquistarlos a los eliminarlos, porque se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que la ofensa que haga al hombre debe ser tan que le resuelve imposible vengarse. En vez de la colonia se emplea la ocupación militar. El gasto es mucho mayor porque el mantenimiento es de la guardia. Absorbe las rentas del Estado y la adquisición se convierte en pérdidas, y además se perjudica e incomoda a todos en el frecuente cambio del armamento a las tropas, incomodidades y perjuicios con todos sufren y por los cuales todos se vuelven enemigos, y son enemigos que deben tenerse aun cuando permanecen encerrados en su casa. La ocupación militar es pues desde aquel punto de vista tan útil como útil son las colonias. El príncipe que anexe es una provincia de costumbres, lenguas y organización distintas a las de la suya. Debe también convertirse en paladín y defensor de los vecinos menos poderosos, ingeniarse para debilitar a los mayor poderíos de cuidarse de que bajo ningún pretexto entonces estaba un extranjero tan poderoso como él, porque siempre sucede que el recién llegado se pone de aquello que por ambición o por miedo está descontento de su gobierno, como ya se vio cuando los desdolidos llamaron a los romanos a Grecia. Los invasores encontraron en las demás inconveniente en que no bien un extranjero poderoso
entra en una providencia, se lo adquiere todos los que sienten envidia del que es más fuerte entre ellos, de modo que el extranjero no necesita gran fatiga para ganarlo en una casa, ya que en su seguida de buen gana forma un bloque en el estado invador. Solo tiene que preocuparse de que después sus aliados no adquieren de manifiesta fuerza y autoridad, cosa que puede hacer fácilmente en su trompa, que abatirán a los poderosos y lo dejarán árbitro único de la providencia, el que en lo que esta parte se refiere no gobernar bien perderá muy pronto al que hubiese conquistado, y aun cuando lo convierte tropezada con infinitas dificultades y obstáculos. Los romanos, en la obediencia de los cuales se hicieron dueños, observando perfectamente estas reglas, estableciendo colonias, respetando a los menos poderosos sin aumentar su poder, avanzaron a los poderosos y no permitieron adquirir influencia en el país a los extranjeros poderosos, y quiero que me baste lo sucedido. Y en la provincia de Grecia, por ejemplo, fueron respeto todo a Acayo, y Tolio fue sometido del reino de los macedonios. Fue expulsado Antíoco, y nunca los metrios que hicieron a cabo o etulios lo llevaron a permitirse expulsión alguna, ni la palabra de Filipo los indujeron a tenerlos como amigos sin someterlos, ni el poder de Antíoco pudo hacer que coincidiese en darse ningún estado a la providencia. Los romanos hicieron en estos casos lo que todo príncipe prudente debe hacer, lo cual no consiste simplemente en preocuparse de los desorden presente, sino también previniéndolo a tiempo, que se puede remediar con facilidad, pero si se puede esperar progresar la medida llega de su médico. Dice de Tísico que el principio su mal es difícil de conocer, pero fácil de curar. Así para las cosas del estado, los males que nacen de él, cuando se los descubre a tiempo, lo solo es dado del hombre sagaz de la cura pronto, pero no tienen remedio. Cuando no habemos al querido, se lo dejan caer hasta el punto de todo el mundo los ve. Pero como los romanos vieron un tiempo inocente, lo remediaron siempre y jamás le dejaron seguir su curso para evitar una guerra, porque sabían que una guerra no se evita, sino que es diferente, pero se aprovechó ajeno. La declaración pues a Filipo y a Antónico en Grecia, pero para no convertirse obligado a sostenerla en Italia, aunque entonces podía evitarla tanto como en otra parte no lo quisieran. Nunca fueron partidarios en este consejo, en esta boca de todos los sabios de nuestra época. Hay que esperarlos todo el tiempo. Prefiero confiar en su prudente prudencia y en su valor, no ignorarlo en el tiempo. Puede traer cualquier cosa consigo, y que puede generarse tanto el bien como el mal, y tanto el mal como el bien. Pero volvamos a Francia y examinemos si se ha hecho algo de dicho. Hablarse no es de Carlos, sino de Luis, es decir, de aquel que por haber dominado más tiempo en Italia no ha perdido a apreciar mejor su conducta, y se verá como ha hecho lo contrario de debe hacerse, como conservar un estado distinto nacional. El rey Luis fue llevado a Italia por la admiración de los venecianos, que querían, gracias a su intervención, conquistar la mitad de Lombardia. Yo no pretendo censurar la decisión tomada por el rey, porque si tenía el propósito de empezar a instruirse en Italia y carecerse de amigos de todas las partes, se cerraban a causa de los demandes del rey. Carlos no podía menos que aceptar las amistades que se ofrecían,
y habrán triunfado en un designio si no fuese comedido. Error. Algunos en estas medidas posteriores conquistaron pues la Lombardía. El rey pronto recobró para Francia la reputación de Carlos, le había hecho perder Génova asedio. Los florenticos delimitaron su familia del marqués de Mantua, el duque de Ferrara, los Bentivoglio, la señora de Foril, los señores de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Caminero y el de Piombino, los luqueses, los pisados y los sieneses. Todos trataron de convertirse en sus amigos. Entonces pudieron como prenderlos convencidos de terminar de su progreso, como apoderarse de los dos ciudades de Lombardía, hicieron el rey dueño de los 2/3 partes de Italia. Considérese ahora con qué facilidad el rey podría conservar su influencia en Italia. Con tal haber observado las reglas enunciadas y defendidas a sus amigos, que por su número y débil y tener unos iniciados a otra iglesia, estaban siempre necesitados de su apoyo, y por medio de ellos contener sin dificultad a los pocos enemigos grandes que quedaban. Pero pronto obró al rey de Milán al ayudar al papa Alejandro para que ocupase la romana. No se dio cuenta de que esta medida perdía a sus amigos y a los que habían puesto bajo su protección, y al par debilitaba su propia fuerza, engrandecida de la iglesia, añadiendo tanto poder temporal al espiritual que ya vasta autoridad la daba, y cometía su primer error, que consiguiera en el mismo camino para por fin a la ambición de Alejandro de impedir que convirtiera al señor Toscana en envió obligado a volver a Italia. No les bastó haber engrandecido a la iglesia y perdió a sus amigos, sino que para gozar tranquilo del reino de Nápoles, lo compartió en el rey de España, donde él era antes árbitro único. Puso un compañero para que los ambiciosos y descontentos de la provincia tuvieran a quien recurrir y donde podían haber dejado a un rey tributario llamado a alguien que podía echarlo a él. El ansia de conquistar es verdaderamente una cosa corriente, muy natural, y los hombres que quieren cuando pueden hacerlo serán alborados y nunca vituperados por ellos, pero cuando no pueden ni siquiera nace su atribución como conviene. En esto consiste el error y motivo de vituperio. Su Francia podía atacar una fuerza a Nápoles. Debían hacerlo, si no lo podían bombardear a los venecianos de Senna. De disculpa a causa de empresas sobre Nápoles, merece condenarse a una causa de que no Luis había cometido, pues si no falta había destruido la reducida potencia de Italia, aun dando la dominación de un príncipe ya poderoso, introducido a un extranjero que lo era mucho. No residió ahí él mismo, ni lo estableció colonia. Esta falla, sin embargo, no podía prejuiciarse en vida suya, si no había cometido una sexta, la de esposa a los vencidos. Eran cosas muy razonables, aún necesarias, abortirnos a uno cuando en España, en Italia, pero no había conseguido en una ruina, porque siendo poderoso por sí mismo hubiera tenido distante siempre de toda empresa donde Lombardía los hombres, ya que por los dueños porque los otros hubieran querido quitarse a Francia para darles a ellos, o no tenido la audacia de ir a atacar a estas dos potencias. Si algunos dijeron que el rey Luis cedió la romana de Alejandro y el rey de Nápoles
a la España solo para evitar una guerra, respondían con razones ya expuestas y que no debemos dejar nacer un desorden para evitar una guerra, porque acabamos no evitándola. La diferencia únicamente que no es nunca más que un sumo perjuicio. Nuestros y otros alegan la promesa que el rey había hecho al Papa de realizar un favor suyo, esta empresa para obtener la disolución de su matrimonio con Juana de Francia, y el capelo objetivo a las explicaciones que ahora mismo daré sobre la fe de los principales, de modo con que debe guardarla. El rey Luis perdió pues la Lombardía por no haber hecho nada de lo que hicieron cuando tomaron Provenza y quisieran conservarla. Ahí en la migrado, sino una cosa razonable y corriente. Había antes de esto en el Cardenal de Rohan, cuando el duque de Valentano, al que llamaba vulgarmente César Borgia, hijo de Alejandro, ocupaba la romana, haciendo dicho del cardenal que los italianos no se entenderían nada de la guerra. Le respondí que los franceses no entenderían nada de las cosas del Estado, porque si ellos habían tenido inteligencia en ella, no hubieran dejado lograr al Papa que el gran incremento de dominación temporal se vio para despreciarse que el Papa y España adquirieron en Italia. Les habían venido de la Francia, y que les ruidan esta última en Italia, dinado del Papa y de España, de lo cual podemos deducir una regla general que no engaña nunca al que menos nos extravía, más raras veces, o sea, quien nos causa de otro se vuelve poderoso. Su obra podría arruinarse. No les hacemos volverse tal más como su propia fuerza o industria, y estos dos medios de que se ha manifestado por uno son muy sospechosos para el príncipe, que por medio de ellos se volvió más poderoso.